¿De cuál libro? ¿Revisaron muchos? Sí, profe, es que revisamos estos libros, ¿Cuántos? ojeaditos libros y ¿Cuántos libros? no sé cómo tal cuántos decirlos, porque la diapositiva ya la habíamos hecho hace varios días, en varias semanas, desde la vez pasada que le pedí la asesoría, que ya ahora no les sé Bueno, decir. entonces toda la presentación está mal, ¿sí? Es decir, falta muchísima información. Lo que pasa es que ustedes tienen que revisar de los libros para que sepan cuál es la información que tienen que manejar, ¿sí? Es decir, en la primera imagen, si quieren me colocan la diapositiva 3. Voy a grabarla para que pronto los compañeros que no están sepan qué es. Entonces aquí lo que tienen que hacer, ustedes pueden dejar este ojo, colocar varios ojos y colocar cuál es la función del sentido de la vista, ¿sí? Pero esto de aquí, pues ustedes lo tienen que quitar porque no es necesario colocarlo porque es muy sencillo hacer la explicación. Bueno, entonces aquí complementa colocar otros ojos de otras especies de animales domésticos para que lo puedan explicar. Bueno, ¿sí queda claro? Sí, señora. Y quitan ese ojito que dice aquí introducción y quitan ese ojo que está ahí. No es necesario ponerlo ahí arriba para que lo tengan en cuenta. Sigamos la otra, la cuarta. Bueno, ustedes no tienen que explicar las partes básicas, ¿sí? Ustedes tienen que explicar todas las partes del ojo. Entonces, las partes del ojo se dividen en tres túnicas, ¿sí? Túnica fibrosa, túnica nerviosa. ¿Sí? ¿Ustedes han revisado esas túnicas? ¿No? Entonces, lo que pasa es que tienen que revisar los libros que yo les pasé o otros libros para que ustedes sepan qué es lo que deben explicar con lo que les aparece en internet. Y lo que les aparece en internet, pues no es lo que ustedes tienen que explicar como tal, ¿sí? ¿Sí me entienden? Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que manejar? Ustedes tienen que explicar del ojo qué es la túnica fibrosa, de qué está constituido, qué es la túnica vascular, cuáles son las partes de la túnica vascular y la última, cuál es la túnica nerviosa, que es la misma túnica interna. En esas van a estar distribuidas la córnea, el iris, la retina, el cristalino, el nervio óptico. Es decir, que ustedes tienen que especificar en cuáles son, qué es cada túnica y de ahí colocar cuáles son los tejidos o las partes del ojo que conforman cada una de esas túnicas. ¿Qué más tienen que colocar ustedes? Sí, entonces esta de aquí, pues tienen que complementarla porque tienen que explicar son todas las partes que conforman el ojo, no las partes básicas, en pocas palabras, no las que ustedes quisieron explicar, porque ahí le falta el 60% de las partes del ojo. ¿Sí me hago entender? Es decir, esta diapositiva la elimina, esta diapositiva la eliminan, esta no le sirve, ¿sí? Es decir, no tienen que colocar anatomía general del ojo, sino que colocan anatomía del ojo o colocan ojo. Pero entonces, ¿qué tienen que colocar ustedes? Porque pues la ventaja es que pues está acá grabando, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que tienen que hacer es explicar primero que todo qué es el sentido de la vista en la primera diapositiva. En la segunda diapositiva, tienen que colocar todo lo referente a los diferentes tipos de ojos, ¿sí? En unas diapositivas más adelante están. Si quieren la adelantan, que por ahí yo la vi.
En esa no, el globo ocular. Entonces, básicamente, ¿esta qué diapositiva es? No, esta es la 7. Entonces, devuelvan a la diapositiva 6. Entonces, el globo ocular. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que primero explicar? ¿Qué es el sentido de la vista? Que está constituido por el ojo, ¿sí? Pero entonces ahí, ¿el ojo de qué consta? El ojo consta del globo ocular y de los anexos que se relacionan con el globo ocular, como los músculos, el aparato lagrimal, los párpados, que se relacionan con la producción de las diferentes sustancias que produce el ojo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué tienen que explicar? Primero, ¿qué es el globo ocular? Y de ahí, este que es el mismo globo del ojo, pero entonces colocan globo ocular, porque ahí está, mire, el globo ocular de los mamíferos domésticos se halla alojado en una cavidad ósea incompleta, la órbita. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Después de que expliquen el sentido qué es el sentido de la vista, van a colocar diferentes tipos de ojos, especificando, por lo menos así como ustedes lo están colocando ahí, pasen a la siguiente. Ahí hay diferentes tipos de ojos. Entonces dice, el globo ocular se puede distinguir, en el globo ocular se puede distinguir la pared compuesta por tres envolturas concéntricas y el núcleo. La forma esférica es más perfecta en los en los carnívoros. Tiene que ser el globo del ojo, aparece bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quiten todo ese texto y van a colocar diferentes tipos de ojos y van a colocar y explicar cuál es la forma del globo ocular en el bovino, en el equino, en el canino, en el porcino, en el felino, ¿sí? En diferentes animales domésticos, ¿sí? No me coloquen insectos porque ustedes cuando le van a hacer una cirugía a un insecto o ustedes van a atender un insecto, ¿cierto que no? Entonces, no pongan eso. ¿Sí? Siempre que les pongan a ustedes a hacer una exposición, céntrense o enfóquense en los animales que ustedes van a tratar o van a manejar como médicos veterinarios o tecnistas. Nunca se va a manejar y se va a tratar un insecto. Eso lo manejan los biólogos o lo manejan los entomólogos, pero un veterinario nada que ver con los insectos. Entonces, esa diapositiva obviamente que la eliminan. ¿Sí? Entonces, ahí que tienen que colocar las partes, la forma del globo ocular y la diferencia. ¿Listo? Ya. Bueno, aparte de eso, ahí en el ojo. Entonces, en las partes del ojo hay unos ojos, hay un esquema de un ojo en donde van a explicar unas estructuras como el polo anterior, el polo posterior, el meridiano. Entonces, tienen que colocar una imagen que está en el libro, en cualquiera de los dos libros que yo les subí, o en otros que ustedes también pueden descargar en internet, y colocar esa imagen y definir qué es cada una de esas partecitas que se manejan con lo referente al globo ocular, esquemáticamente. Después de esa diapositiva van a colocar ustedes cuáles son los campos visuales de los animales, porque es diferente la visión monocular y la visión binocular. ¿Qué quiere decir? Que hay unos animales que tienen, si ustedes han dado cuenta, no todos tienen los ojos hacia los lados, ¿cierto? Y otros tampoco tienen los ojos hacia adelante. Entonces, los que tienen los ojos hacia los lados se caracterizan porque el tipo de alimentación se basa en la ubicación de los ojos para poder cazar o para poder manejar las presas. ¿En dónde tienen los ojos los bovinos? Hacia los lados, ¿sí o qué? Los caninos en dónde? Hacia adelante. Entonces tienen que colocar otra diapositiva en donde explique a qué hace referencia la visión monocular y la visión binocular, que son los campos visuales del ojo y que eso va a estar relacionado con la manera de alimentación. ¿Listo? Y después sí, que se relaciona con la alimentación, no que digan que come cada uno, ¿no? Sino que la visión binocular específicamente de unos animales y la visión monocular de otros animales. Y de eso depende, pues, el tipo de alimentación que tengan, ¿no? Por eso unos son depredadores y otros no son depredadores. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Bueno, después de eso ustedes van a colocar, como ya colocaron la forma del ojo,
Ya explicaron la visión monocular y la visión binocular. Ustedes van a tener que colocar las imágenes porque si ustedes miran ahí, ahí hablan, devuélvala, porfa. Devuélvala. Ahí va a colocar, mire, el globo ocular de los mamíferos domésticos se halla alojado en una cavidad ósea incompleta denominada órbita. Sí, entonces ustedes van a tener que colocar imágenes de las diferentes órbitas de los animales, bovino, equino, canino, porcino y felino, para saber que la forma de la órbita no todos son cerradas, porque por lo menos en el caso del canino, del felino, la órbita, si ustedes han visto los cráneos no son cerrados por completo, ¿cierto? Que no cuando les mostraba a ustedes o cuando ustedes han visto los cráneos, no es lo mismo la órbita. No es lo mismo la órbita del ojo del equino a la órbita del ojo del canino, ¿cierto? Que lo han visto los cráneos del canino y del felino, ¿cierto? En las maquetas que están en el laboratorio. Eh, exacto, entonces esas son las imágenes que ustedes, exacto, entonces tienen que colocar imágenes de la órbita de cada uno de esos animales porque de eso depende la forma del ojo, ¿sí? Entonces eso es como lo parte externo, como la parte externa que tienen que explicar. Entonces repito, tienen que colocar cuál es la función de la visión. Después de eso van a colocar cuáles son las partes de lo referente al ojo. Entonces recuerden, el ojo está conformado por el globo ocular y las diferentes anexos que se relacionan con el ojo, como los músculos y lo referente al aparato lagrimal, ¿vale? Eso sería como la parte introductoria. Mm, Señora, sí, espera, todavía apenas estamos en la introducción. Permítame un momentico. Listo, entonces después de eso, ¿qué van a tener ustedes que explicar? Después de eso, como le mencionaba, muestran las diferentes formas de ojos, después van a colocar los campos visuales y después de eso, la forma de la órbita del ojo. Y ya después de ahí, sí comienzan ustedes a ubicar o a explicar las tres túnicas, ¿sí? Entonces, túnicas del ojo. El ojo tiene tres túnicas. Tiene una túnica fibrosa. ¿Listo? Tiene una túnica fibrosa, tiene una túnica vascular y tiene una túnica nerviosa o también una que se denomina túnica nerviosa o túnica interna. Cada una de esas túnicas tiene partes. Entonces, la primera está conformada por la esclerótica y la córnea. Entonces, así tienen que explicar. Y entonces, cuando expliquen la esclerótica, definen qué es la esclerótica y van a colocar ustedes una imagen de la esclerótica, ¿sí? Y relacionada en los diferentes animales, porque ustedes se dan cuenta, la esclerótica en unos animales es más azuladita y en otros es más blanca, ¿cierto? Entonces van a tener que colocar la esclerótica de las diferentes especies y explicar qué es la esclerótica y explicar qué es la córnea, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las túnicas, ¿sí? Señora. Y entonces, pues ahí entonces van a tener que ustedes que explicar lo referente a qué conforma por lo menos la túnica vascular, ¿sí? Que está constituida por la coroides, por el cuerpo ciliar y está constituida también por el iris. Y entonces tienen que buscar qué es la coroides, qué es el cuerpo ciliar y qué es el iris. Y van a colocar imágenes de lo relacionado a cada una de esas partes de la túnica vascular. Cuando expliquen la túnica vascular y expliquen de la coroides, pues ahí tienen que hablar en la coroides de qué es el cuerpo ciliar, qué son los procesos ciliares, qué es el músculo ciliar. Después van a explicar el iris, ¿sí? Y, y el cuerpo ciliar. Y ahí, pues, ¿qué van a relacionar ustedes? Ahí van a tener que ustedes hablar de la pupila. ¿Qué es la pupila? ¿Cómo es la forma de la pupila en las diferentes especies? Y adicional, tienen que hablar de qué es el humor acuoso y qué es el humor vítreo.
¿sí? Y cuando hablen de la túnica interna, pues tienen que hablar exactamente. Y cuando hablen de la túnica interna, tienen que hablar de la retina y deben hablar de la conformación de los conos y los bastones como para entender por qué se mira un tipo de coloración en los animales, porque todos no miran con el mismo tipo de colores, ¿no? Y tienen que hablar del nervio óptico en la última parte, ¿sí? Y cuando después de que expliquen eso, van a a una parte específica y ustedes tienen que hablar de lo referente al cristalino, porque el cristalino ayuda a la acomodación de la visión, ¿no? Entonces él se expande, o sea, o disminuye de tamaño, es decir, él se acomoda para que el animal pueda ver. Sí que es como un disco transparente, exactamente, que ese es el cristalino, ¿sí? Entonces, pues, y tienen que relacionar todo lo referente al nervio óptico también, qué es el nervio óptico, en dónde se encuentra ubicado y colocar imágenes. Eso es del globo ocular, pero adicional a eso, como estamos hablando del ojo, en el ojo hay unos anexos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que explicar de los anexos? Las fascias orbitarias, que es como lo que está como alrededor del ojo, van a tener que hablar de los músculos del globo ocular, los que yo expliqué en la clase que eran los rectos, recto dorsal, lateral, ventral, medial, el oblicuo dorsal, el oblicuo ventral. Esos músculos que yo expliqué los van a tener que volver a mencionar en la exposición, ¿sí? Y van a tener que colocar una imagen por cada músculo, colocar el nombre del músculo, cuál es la función y cuál es la inervación. Esos son los músculos que van a ayudar a mover el ojo. Exactamente. Y después el ojo se protege por unas estructuras. ¿Qué lo protege? Los párpados. Entonces ustedes tienen que hablar de los tipos de párpados, ¿sí? Y para hablar del párpado, pues ustedes tienen que hablar de qué está constituido el párpado. Entonces los párpados están constituidos de piel, de una capa musculofibrosa y también de una membrana mucosa. Y tienen que hablar de los tipos de párpados. Después de eso, hablan de la conjuntiva, ¿sí? Que es lo que va a recubrir la parte interna del párpado. Entonces ahí hablan de dos tipos de conjuntiva, de la conjuntiva palpebral y de la conjuntiva vulvar. Y van a explicar sobre eso y las otras estructuras que están relacionadas con, con la conjuntiva como tal. Después de que expliquen párpados, expliquen conjuntiva, se van a ir para el aparato lagrimal y van a explicar todo lo referente al aparato lagrimal. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, pues ustedes se dan cuenta, no está hecha la exposición, ¿no? O sea, la información que ustedes tienen no es que esté mala, ¿sí? No es que esté mal, pero sí tienen que colocar, porque ustedes solamente colocaron unas partes. Si quiere, bajémosla a la otra, a la que está de color, con los cuadritos. Bueno, por lo menos aquí, váyanse acostumbrando porque si no ustedes siempre les van a llamar la atención porque tienen muchísimo texto, ¿sí? Esta información de aquí les sirven cuando ustedes expliquen los conos y los bastones cuando hablen de la retina. Porque miren, los perros no ven muy bien los colores, pero ven mejor que nosotros con luz tenue. Tienen además de una excelente visión nocturna, ya que tienen una membrana especial que les permite percibir la luz, ¿sí? Entonces, todo esto dice, la vista humana es binocular. ¿Para qué me colocan la vista humana? Si no estamos viendo de humanos, sino que estamos viendo de animales, ¿sí? Entonces, acá, y vean, y hablamos del canino,
y acá colocan visión humana. Entonces, esta información de aquí, pues no tienen que colocarla porque como para qué la colocan. Y pueden, lo que tienen que hacer es esta información que están en estos cuadritos chiquiticos, que tienen mucho texto, lo que tienen que hacer es ampliar la visión del el cuadro que está acá de diferentes colores y explicarlo cuáles son los colores que ve en el perro. Pero esta diapositiva no es que no les sirva, sino que tienen que modificarla, bueno, y esta la pueden colocar cuando expliquen los conos y los bastones en casi en las últimas, cuando hablen de la retina, bueno. Pasémosla a la 9, como para ver qué le sirve y qué no le sirve. Bueno, mire, por lo menos acá igual también, mire, la posición lateral en la cabeza permite el ángulo de la visión. Las personas vemos 18 imágenes, eso para qué lo colocan si no se tiene que colocar. Los caballos no ven el color rojo, sin embargo, en otra tal, el tejido del cristalino de los 10 años. Bueno, eso es puro cháchara. Lo único que le sirve de esta información aquí es la posición de los ojos, que la posición de los ojos es lateral. Entonces, por eso es eso de ahí les sirve para que ustedes puedan explicar la visión binocular y visión monocular. Y esto de aquí, lo que está en el lado derecho, que es el color, pues también lo pueden colocar en la diapositiva cuando expliquen la retina. Todo esto de acá, además, pues ustedes lo pueden leer y lo pueden complementar cuando ustedes hablen de cada especie, ¿no? Pero todo este texto tiene que desaparecer. Igual, miremos los caprinos. Acá la están hablando de los colores y mire que tienen un revuelto de todo, mire. Hablan de las pupilas, después del campo de visión y después también hablan de los humanos, ¿sí? Entonces las pupilas, independientemente que y mira qué información de ahí les sirve, porque pues mi pupila es rectangular, entonces lo que tienen que expliquen, eso lo que tienen que hablar, expliquen sobre las pupilas. Ustedes van a tener que colocar la imagen de las pupilas de diferentes especies y que como la pupila del bovino, del porcino, del felino. ¿Sí? Claro. Sí, lo mismo para los chinos, ¿no? Mire, porque es igual que los perros y algunos daltónicos, los cerdos y su familia no pueden ver los colores cálidos. Ustedes ya están en la universidad, vean lo que colocan en las diapositivas, si les sirve o no les sirve, lo que tienen que colocar una idea principal cuando coloquen alguna cosa. Entonces, por lo menos, esa diapositiva en donde está la persona sembrando y todo estos poco de cerditos, pues eso no, ¿para qué lo colocan? ¿Sí? Y acá dice, los cerdos tienen solo dos tipos de conos. Esto es lo que van a tener que explicar cuando expliquen los tipos de conos y bastones en la retina. Es decir, que todas esas solamente es para una parte de la última túnica, pero falta todo lo demás que tiene que ver con la explicación del ojo, ¿vale? Vale, profe. Igual para los felinos, pasémosla. Igual para las aves. Bueno, permítame un momentico. Entonces acá en tipos de visión, entonces esto de acá, diurna, nocturna y crepuscular.
Pasémosla. Ah, se salió. Veo negro. ¿Se ven ahí que estoy compartiendo? No, Yo Ya sí la vuelvo. estoy viendo. Ah, ya, aquí. yo veo negro. ¿Ya? ¿O será lo mío? Ya, ya la estoy viendo, sí, sí. Permítame un momentico, yo me salgo y Dale, profe. Muchachos, toca. por lo menos le pueden servir para la explicación de las primeras diapositivas de la visión de los binoculares y monoculares, ¿sí? Que les mencionaba que ahí están los depredadores, que son los que tienen los ojos hacia adelante y devuelvan adelante en la otra, de los herbívoros que tienen la vista, los ojos hacia la parte lateral. Entonces, eso es lo que tienen que explicar ustedes cuando hablen del campo visual. Entonces, esas imágenes las pueden utilizar en las primeras diapositivas. Bueno, esta de aquí, sí la elimina Gracias, de una vez, eliminada. la 17. Importancia de la vista, esta importancia de la vista la tienen que colocar en la primera diapositiva y esta imagen de aquí la pueden dejar para lo que yo les mencionaba de colocar cuando hablen del ojo. Entonces van a explicar el ojo, cuál es la función del ojo y cuál es la importancia en una sola diapositiva. ¿Sí? Señora. Listo. Entonces aquí lo que tienen es que mm, tienen como por ahí el 20% de la presentación, les falta el 80%. Muchas gracias. Vale, muchachos, entonces si Sí, quieren, sí, señora. organícenla. Y si se ponen las pilas, pues si quieren la próxima semana ustedes me pueden mostrar ya teniendo en cuenta y revisen los libros, porque es mucho más fácil para que ustedes sepan qué es lo que tiene cada una de las tres túnicas que tienen que explicar, es decir, la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. ¿Vale? Entonces quedo pendiente de que me muestren la corrección de la asesoría de hoy. Bueno, profe, muchísimas gracias. Señora, muchas gracias. Bueno, y cuando ustedes busquen la información, cuando ustedes busquen en internet, busquen tipo de ejemplo, ojo del equino, partes. Permítame un momentico, yo hago el ejercicio con ustedes y ya les muestro. Dale, profe. Pues
se le escucha La el- presentación, se le escucha entrecortada. Bueno, entonces veamos aquí, yo les voy a pasar. Ah, Sí, señora. no, se le escucha entrecortada. No le entendí. Profe, que si es necesario cada imagen ponerle, No, solamente que ustedes sepan de la información de dónde fue que la sacaron de los libros y la citen en la parte final de la diapositiva, de la presentación. ¿Sí? bueno, señora. Ujú, exacto, sí, señora. ¿Me confirma si mira la presentación, la de mi pantalla? Sí, señora. Señora, ya se Entonces, mira. que ustedes van a colocar así, mire, ojo del equino, ustedes colocan ojo del equino y colocan PPT, que significa presentación en PowerPoint, y ustedes les va a aparecer infinidad de presentaciones ya hechas en Internet, ¿sí? Y acá por lo menos colocan, mira, posición y proyección de los ojos. Acá está una, la imagen, mire, por lo menos acá veamos por lo menos anatomía comparada del ojo. Entonces vean acá que ya le aparece todo, ya está en internet. Mira, esto es lo que les estaba mencionando. Menciones de los ojos, pues acá está ¿Usted está mostrando alguna imagen o algo? Es que quedó congelada. lagrimal, fascias del ojo, mire la órbita, esto es lo que tienen que, la posición de los ojos en las diferentes especies, el eje óptico, la diferencia de los animales, el globo ocular que tiene diferente forma y las túnicas, túnica fibrosa, vascular, la nerviosa, qué tiene cada una y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, no pueden decir que en internet no encontraron porque vean todo lo que ustedes pueden buscar. ¿Vale, muchachos? Vale, profe. Vale, profe. Listo, muchachos. Entonces, teniendo ya claro esto y ya que ya saben cómo buscar las imágenes, por lo menos aquí hablan del tapete lúcido, de acá mire cómo miran los colores, de la conformación de lo que yo les decía a ustedes del iris, mire. Entonces, vamos otra sesión para que ustedes tengan bien la presentación. Bueno, Señora. profe, sí, sí. Listo, muchachos. Entonces quedamos pendientes para la próxima. Eso era lo que yo quería que todos hicieran rápido. Era para que ya me hubieran dicho, mire, profe, no, tienen que meterle esto, y ya en la segunda, ya sin revisarla. Pero imagínense, no hay muchos que no me mostraron mostrar por ahí días antes de la presentación. Entonces, adelanten y si ustedes tienen para la próxima semana, o mejor dicho, cuando tengan algo listo, me avisan y yo se la reviso con mucho gusto. Y ya saben cómo buscarla. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien y quedamos pendientes entonces. Realmente, profe, que le vaya Bueno, bien. Muchas gracias, bueno, profe. bueno, chao.